Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien, se vea bien. Si hay algún problema, indicándolo por favor en el chat. Bienvenidos a todos a este primer webinar avanzado que vamos a hacer este año sobre el uso de GHC, en el que nos centraremos en el planificador. Soy Javier Novel, me conoceréis de otros webinars o de alguna consulta, seguro que hemos tenido. Y nada, os voy a compartir la pantalla para explicar un poquito cómo va a funcionar el webinar y hacer una pequeña presentación. De acuerdo, ¿qué vamos a ver hoy? He dividido la presentación en dos partes para dejar el bloque de sesiones lectivas, que es muy grande, por separado y así tener una mejor organización. Contaros, es un webinar de nivel avanzado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver cosas bastante complejas que es muy probable que muchos de vosotros no necesitéis todas. Entonces, cuando empecemos con los marcos horarios, si tu centro solo tiene un marco, cuando yo hable de varios marcos o tramos fraccionados, seguramente no te importe, ¿vale? Y puedas obviar esa parte, simplemente que te suene que eso existe. ¿Qué quiere decir también que es un webinar avanzado? Que el ritmo seguramente sea alto. Si eres nuevo, te recomiendo que veas antes el webinar básico para orientarte y tranquilizaros a todos porque el webinar va a quedar grabado y se os va a enviar a todos. Entonces, si alguna parte no os ha quedado clara de cómo lo he hecho o algo, no pasa nada porque lo podéis volver a ver cuantas veces queráis, primero, y segundo, tenéis el soporte con la licencia. Entonces, es más importante que hoy os suene qué cosas se pueden hacer, no que apuntéis cómo se va a hacer, porque lo podéis volver a ver, sino simplemente saber qué opciones tiene Peñalara, la que os haga un clic de esto a mí me vendría bien, apuntadlo y luego lo volvéis a ver en el webinar o nos preguntáis sin problema. Somos muchos los asistentes al webinar, es imposible abrir el micro y dar paso a todas las preguntas, pero contamos con todo el equipo de Peñalara para contestar en el chat a todas vuestras preguntas. Si hay alguna muy específica, no dudéis en abrir un ticket de consulta y enviárnosla, que os lo ayudamos. Si no sois clientes, bueno, pues queréis solo conocer Peñalara, sabéis que tenéis el correo de info@ para mandárnosla. E invitaros a seguirnos en LinkedIn para tener información sobre más webinars como estos, aunque lo mandamos por correo, pero bueno, siempre somos bastante activos en esa red social. Bien, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? Bueno, contaros que el webinar, la parte 2, la daremos la semana que viene, el jueves que viene, jueves día 12, a las 4 de la tarde también, donde veremos la parte de las lectivas, que hoy creo que es mucho y queda mejor aquí, no nos dé tiempo, y todas las sesiones no lectivas, cómo se fusionan los horarios, el editor, el motor, ¿vale? Bastante, el resto de información. Veremos la semana que viene. En esta primera parte quiero daros un pequeño contexto sobre qué es GHC y cómo se engloba dentro de todo el sistema de la generación del horario. Hablaremos brevemente de la importación de GHC. Las semanas pasadas ya hemos hecho webinars sobre cómo intercambiar con cualquier gestor público. Hicimos uno además en concreto de DAE del País Vasco y otro de Ítaca, de Valencia, porque son dos gestores bastante complejos y con cosas nuevas y era importante recalcarlo, pero hay uno genérico. Además, si entráis en la página web de Peñalara, en la sección de recursos, integración, aquí tenéis todos los gestores públicos con su guía, ¿vale? En cualquiera que entréis tendréis los pasos que hay que seguir con imágenes sobre cómo hacer cada cosa, muy detallado. Entonces, aunque no vamos a hablar de hoy, por favor, muy importante tener claro que primero hay que descargar los datos del gestor antes de empezar a hacer el horario y una vez que los tengamos se subirá automáticamente, pero hay que hacer esta primera descarga inicial. Y después hablaremos sobre los elementos básicos del planificador, el marco horario, las materias, tareas, cursos, aulas, los distintos perfiles que ofrece Peñalara para trabajar con GHC y otros elementos que me parecen importantes de destacar antes de pasar a la configuración de las propias sesiones lectivas. Bien, contexto. GHC es un generador de horarios para centros. Sabemos que consta de 3 módulos, el planificador donde configuro todos los datos, el motor que tiene el algoritmo que automáticamente resuelve el horario y el editor donde puedo visualizar y editar el resultado que he obtenido. Todo esto, ¿vale?, se engloba dentro de un trabajo que todos los centros tenéis con algún gestor académico, ya sea público o privado. Con la gran mayoría de privados también intercambiamos. Si no está vuestro gestor, encantado nosotros de poder intercambiar con ellos, así que decídnoslo para poder añadirlo.
Y siempre es la misma forma de trabajo. Configuro en el gestor, descargo los datos, los importo en GHC, genero mi horario y cuando tengo una solución la exporto y la subo a mi gestor académico. Como os contaba y he enseñado, ya tenemos esa página de los manuales y todos estos son los gestores privados con los que ya intercambiamos. Los webinars que hemos hablado, vamos al tema del planificador. Va a haber un poquito de presentación, pero mucho ejercicio práctico. Quiero mostrar el programa y que sea algo bastante dinámico. Lo primero, el marco horario. ¿Vale? Este marco horario es la rejilla donde vamos a tener los espacios para colocar todas nuestras clases. Después vamos a tener una serie de elementos, que los básicos son las materias, los grupos, los profes y las aulas, y unas sesiones, que es una combinación de todos estos elementos. Puede ser simples, por ejemplo, lengua primero A lo da Dafne en el aula 1, educación física primera B María en el gimnasio, puedo tener codocencias, ¿vale? Juan y María dan inglés a primero B, puedo tener reuniones. Estas sesiones ya pueden ser mucho más complejas y vamos a ver cómo crearlas. Pero al final lo que yo quiero hacer es que todas estas sesiones encajen dentro de los huecos que yo he definido. ¿Vale? Empezamos por el marco horario. Vamos a abrir un primer ejemplo para ir trabajando ya con él. Y sería esta casilla que vemos aquí. ¿Qué tengo en el marco horario? Pues de lunes a viernes o de lunes a sábado, depende de lo que yo necesite. Un número de tramos lectivos, los que yo puedo crear más o borrarlos, cambiando este número nada más. Todo tramo tiene una hora de inicio y una hora de fin, la cual no importa. Si yo no marco este check, todos los tramos para el programa son iguales, sean de 30 minutos o de 60. ¿Vale? Entonces, cuando tenéis tramos de 55 y de 50 minutos o de 60 y 55 y son iguales para vosotros, no hay que preocuparse. Cuando tenéis tramos de duraciones distintas y queréis diferenciarlos, pulsaremos este check de periodos con duración fraccionada. Y esta bolita verde es la que a mí me importa, la temporalidad del tramo. Y yo diré si son tramos de duración 1, de duración 3/4 o de duración 1/2. ¿Vale? ¿Cómo afecta esto después a las sesiones? Bien, pues en el marco horario hemos dicho que puedo definir tramos de 1, 1/2 o 3/4. Las sesiones que yo puedo colocar dentro de un tramo de 1/2 solo son las de 1/2. De un tramo de 3/4 suelen entrar sesiones de 3/4. Pero las sesiones lectivas de duración 1, ¿vale? Pueden bien caber, ¿vale? En un tramo de 1, ¿vale? Perdón, una sesión de un tramo bien puede caber en un tramo de duración 1 o bien en 2 tramos de media hora, ¿vale? Si mi clase dura 1 hora, por hablar de horas como si fueran tramos, pero duración 1, puedo meterlo en un tramo o en 2 medios tramos seguidos. Si mi sesión dura hora y media, son 3,5, son 1,5, ¿vale? 3 medios. Yo lo puedo colocar en un tramo de 1 y uno de medio, en 2 tramos seguidos de 3/4 o en 3 tramos seguidos de medio, ¿vale? Según tenga sesiones más grandes, utilizaré distintas combinaciones de tramos pequeños para colocarlos. Si fuera de 2, pues 2 seguidos de 1, 4 seguidos de 1/2, 2 de 3/4 y 1 de 1/2, ¿vale? Tengo distintas combinaciones. El programa se va a encargar de encajar todo. Yo únicamente tengo que decir en el marco horario de qué temporalidad es mi tramo. Vale. ¿Qué más tenemos en el marco horario? Aquí tenemos el número de marcos semanales distintos que yo voy a tener. Perdón, este es el número de semanas, ya lo explico. Horarios semanales solapados. Si yo tengo 2 marcos, porque tengo primaria y secundaria y son distintos, o tengo secundaria y bachillerato y son distintos, creo aquí hasta 4 marcos los que yo quiera. ¿Vale? Este marco B yo puedo ir creando uno a uno y cambiando las horas, o utilizar este asistente para crear el marco más fácilmente. Entonces, el marco A empieza a las 8, el segundo va a empezar, pongamos a las 8:30. Los tramos no son de 50 minutos, sino que son de 60 minutos. Pues lo pongo aquí. Y le digo que no hay descanso entre los tramos. Quiero que sean seguidos. Con este botón lo actualizo. Entonces veis que ya me lo calcula él. De 8:30 a 9:30, 9:30 a 10:30, va a tener todos. Si en vez de 4 tramos quiero 6, lo pongo. Si tengo un recreo después del segundo tramo y es de 15 minutos, se lo pongo, lo actualizo y automáticamente él recalcula las horas de inicio y fin de cada tramo. Si tengo una parada de mediodía después del cuarto tramo
y es de 90 minutos, automáticamente él calcula las horas. Entonces, con estos 5 botoncitos es muy fácil crear automáticamente el marco que tengáis. La mayoría de gestores ya trae el marco configurado, entonces configuradlo en el gestor académico para que bajen las claves. Cuando tengo varios tramos, marcos o uno, con este verificar puedo ver si realmente tengo el marco como yo quiero. ¿Vale? En este caso sí, tengo el marco A y el marco B. Todo estaría correcto y sin problema. ¿Qué más opciones tengo? Horarios distintos para cada día. Si en mi centro resulta que, ¿vale? Quiero definir cada día una hora, tengo lunes, martes y miércoles lo mismo, ¿vale? Lo puedo copiar, no hace falta que lo vaya haciendo de uno en uno, ¿vale? Tengo aquí lunes, martes, miércoles y pongamos que el jueves es igual, pero no tengo clase por la tarde. Oye, pues en vez de 6 tramos, tengo 4. O sí que tengo clase, pero no hay mediodía, es seguida, ¿vale? Y va de 12:45 a 13:45. Es de una hora. Ya lo tengo, ¿veis? Es distinto el jueves que el resto de la semana. Y el viernes quiero que sea como el jueves, lo copio. ¿Eh? Y ya tengo horarios distintos para cada día. En el marco A son todos iguales, en el marco B, lunes, martes, miércoles de una forma, jueves, viernes de otra. Si lo vuelvo a visualizar, aquí lo veré. ¿Vale? Entonces, no importa cómo de complejo sea el marco, lo que queráis jugar, que aquí lo podemos configurar de muchas maneras. Podemos tener hasta 4 marcos. Muchas veces nos decís, oye, es que mi centro tiene más de 4 marcos. Es posible, pero casi siempre podemos juntar 2, 3 marcos en uno. Cuando hay mañana y tarde pueden ser el mismo marco. En la plantilla del grupo lo prohibiremos la parte que no queramos. Así que si vuestro centro tiene la lógica de tengo más de 4 marcos, por favor, haciéndolo llegar y os decimos cómo poder configurarlo. Vale, vamos a quitar este marco de momento y la prueba de cómo crear los marcos estaría. Vamos ahora a ver las materias. Vamos a abrir otro horario. Bien, un ejemplo base. Todo este ejemplo además suele venir con el programa instalado. Pasan las materias y va a pasar en todos los grupos, ¿vale? Bueno, aquí es muy avanzado, he dado por hecho que lo sabéis, pero tenéis aquí todos los iconos de las opciones que tiene el menú. El segundo, que es el de materias, cada elemento tiene sus plantillas, tanto del marco A como del marco B. Yo puedo configurar si hay alguna preferencia, alguna prohibición o lo que yo quiera. No tengo que ir casilla a casilla, sino que puedo usar las filas y las columnas, si fuera necesario. ¿Vale? Tengo para poner las dos plantillas. Pero lo importante que os quería contar, con el botón secundario propiedades, en cualquier sesión de este listado, veréis que todo elemento de GHC tiene 4 campos identificativos. El identificativo en sí, que es la clave. Esta tiene que ser única y es lo que usamos nosotros internamente para referenciar al elemento. Tenemos una abreviatura y un nombre completo que podéis vosotros cambiar sin problema y sí que puede estar repetido si lo necesitáis. Y una clave externa que si habéis importado un gestor os recomendamos no tocar nunca porque si no luego no va a subir. ¿Vale? A no ser que sepáis que queréis duplicar una materia o algún caso raro que ya hemos visto en el webinar de intercambio, lo normal es no tocar nunca la clave externa. El identificativo realmente tampoco, si podéis, ¿vale? No es tan crítico, pero la recomendación es que este nunca y este casi nunca. Abreviatura y nombre completo, cambiadlo y ponerlo como a vosotros os guste. En las materias, reseñar que tenemos un departamento, ¿vale? Que veremos ahora. Yo puedo decir a qué departamento pertenece cada materia. Y me sale, que lo veremos también luego, en qué curso se imparte. Después de las materias vienen las tareas o actividades. Depende del gestor académico, lo llamáis de una u otra manera. ¿Qué icono es este? El penúltimo, este del lápiz. Y lo único que tengo es una lista de posibles actividades que está realizando un docente. Hay tareas lectivas cuando esa actividad está relacionada con un grupo de alumnos, como puede ser una clase lectiva o una tutoría con alumnos, o puede ser una actividad, una tarea no lectiva, una reunión de departamentos, una guardia, ¿vale? Tengo un montón aquí suelen venir unos listados bastante grandes de los gestores. Igual que antes, ¿vale? Tengo aquí la clave externa para gestor, el nombre completo que podría cambiar. Es un elemento bastante simple esta tarea. Después tengo los cursos y grupos. ¿Vale? Bueno, pero una cosa importante que no os he dicho de la tarea, toda sesión
tanto sesión lectiva como sesión no lectiva tiene asignado así una tarea. ¿Vale? Lo veremos más adelante cuando configuramos las tareas, las sesiones, pero recordad que toda sesión que creemos va a tener una de estas tareas, una al menos, asociada a él. Vale, ahora sí, cursos y grupos. Hay una relación entre el curso, en este caso el curso tercero de ESO, y los grupos. El grupo de tercero A y tercero B pertenecen al curso de tercero de ESO. ¿Vale? Y también hay una relación entre cursos y materias. Para el curso de tercero de ESO yo tengo una serie de materias con un número de horas que voy a impartir. En este caso he pintado en azul aquellas materias que son genéricas, son para todos los alumnos del grupo, y después los alumnos eligen si quieren religión o valores y si quieren una entre cultura clásica, francés e informática. Este cuadro, que es una tabla de Excel que muchos manejáis bien, ¿cómo se representa dentro de GHC? Si abro, vamos a hacer la estética de los marcos. En mi planificador yo me voy a los cursos, que son estos 3 libros juntos. En este ejemplo tengo 2 cursos, uno de tercero de ESO y uno de formación laboral. De formación laboral tiene estas materias asignadas y el de tercero de ESO tiene estas. ¿Vale? Cuando yo me voy al grupo, en el grupo indico a qué curso pertenece. Aquí lo tengo, ¿veis? Estos 2 grupos pertenecen al curso de tercero, estos 2 grupos pertenecen al curso de formación laboral. Veremos luego, cuando creemos sesiones, que esta relación es muy importante. Nos ayuda mucho y sobre todo evita muchos errores. Y también, en los propios cursos, yo tengo una serie de materias. Si he importado de mi gestor académico, vienen ya cargadas, pero siempre puedo aquí, botón secundario, añadir materias y coger otras materias que yo quiera, añadir al curso. Puedo definir también el número de sesiones que de esta materia se imparten dentro del curso. ¿Vale? Muchas veces no vienen en los gestores, por desgracia, no está completa la información. Vosotros lo podéis cambiar a mano o bien en el curso o bien en la propia sesión, como veremos más adelante. Pero nos quedamos con esta relación cursos, grupos y cursos, materias, que será bastante importante después. ¿Qué es también importante que tengamos en cuenta? En los grupos, si vamos a sus propiedades, esto solo ocurre con los grupos. Un grupo pertenece a un marco horario. Un profesor, un aula o una materia no pertenecen. Yo puedo tener un profesor en varios marcos o puedo tener un aula que lo utiliza en grupos de varios marcos. No hay problema. Pero el grupo sí que pertenece a un marco. ¿Vale? Esto tenemos que estar seguros de que hemos puesto el marco correcto a nuestro grupo. Tenemos un curso, el que podemos cambiar, como ya hemos visto, y tenemos otros elementos, además de identificativo, abreviatura, nombre completo y clave externa. Tenemos este aula asignado, que vamos a ver luego un ejemplo avanzado de para qué sirve, tiene 2 funcionalidades principales, y el tutor del grupo, que también veremos luego un ejemplo de cómo para los centros de primaria sobre todo puede ser muy útil esta opción. Sabemos que secundaria, FP, lleváis muchos años usándolo y eso es fácil. Primaria e infantil es verdad que suele costar un poco más familiarizarse y configurar esta lógica de las medias horas, los 3/4 de hora. Vamos a preparar un webinar que os podéis inscribir ya sobre cómo hacer los horarios para infantil y primaria. ¿Vale? Y sobre esto ya pararemos bastante. Y luego otra cosa importante, este grupo de tercero A y tercero B, que es lo normal, tiene 30 horas de clase, el marco tiene 30 horas, no hay holgura, no hay problema. Pero cuando el marco es más grande que las horas que tiene el grupo, por ejemplo, estos grupos de formación laboral tienen 27 horas de clase y su marco eran 7 tramos, uno está prohibido, son 6, 6 por 5, 30, tengo 3 huecos a lo largo del horario. En las propiedades del grupo puedo jugar con cómo quiero que estos huecos se coloquen. ¿Vale? Puedo decir que me da igual, intentar evitar huecos, que siempre estén en los extremos, o no permitir huecos. Es como, mira, yo sé que tengo holgura, no quiero que en el horario del grupo haya ningún hueco. Muévelo como tú quieras, pero los huecos siempre en los extremos. ¿Vale? De esta manera lo tendría. No solo digo que no quiero huecos, sino que además puedo decir dónde quiero que quepan esos huecos si hay holgura. Entonces, por ejemplo, aquí yo a este grupo le he dicho, mira, los huecos que haya siempre a 1/4 hora. Y de esta manera estrictamente lo va a colocar así. ¿Vale? Todos los huecos irán en periodos, en caritas amarillas o azules. Luego tengo para limitar la ocupación diaria máxima, el número de horas máximo que un grupo puede dar. Es
Digo, esto solo se habilita cuando hay holgura en el marco, si no nada. Y también puedo establecer un número de tardes libres. Oye, mira, yo sé que sobran huecos, quiero que al menos una tarde esté libre. El resto como tú quieras. ¿Vale? Tengo todas estas opciones. Y este campo, que antes era informativo y ahora es una novedad que tenemos y es bastante importante de tener en cuenta, y es, si no se indica el número de alumnos del grupo, no pasa nada, ¿vale? Es un dato sin más, no se tiene en cuenta. Pero si yo pongo aquí que este grupo tiene 10 alumnos o 20, si después las aulas también tienen capacidad, el programa va a mirar que quepa el grupo dentro del aula. ¿Vale? Esto era algo que nos habéis pedido muchas veces, antes no estaba, ya está implementado. ¿Vale? Entonces, si ponemos el número de alumnos del grupo y ponemos la capacidad de las aulas, el programa va a tener siempre en cuenta que el aula asignada a la sesión permita que quepa el grupo. Bien, esto sería la parte de los grupos. Avanzamos y nos vamos a ir a las aulas. ¿Qué tenemos que saber de las aulas? Como todo elemento de AGHC que hemos visto, tenemos nuestro identificativo, abreviatura, la clave externa, el nombre completo. Tenemos esta capacidad importante por esto que acabamos de hablar. Aquí caben 30 alumnos. No te va a colocar ningún grupo o sesión con más de 30 alumnos. Y hay un detalle bastante importante aquí que es el tipo de aula. Las aulas pueden ser o generales o dedicadas. Un aula general es aquella aula en la que puedo dar casi cualquier sesión. Matemáticas, lengua, historia. Tengo mis mesas, mi silla, mi pizarra y el profesor puede dar en su clase. Es una aula general, no tiene lógica ninguna. Pero hay aulas dedicadas en las que yo tengo, por ejemplo, el gimnasio o el aula de música o laboratorios de ordenadores. No puedo ir ahí a dar lengua, ¿vale? O al gimnasio no puedo ir a dar una sesión. Claro, es una aula dedicada para una determinada función. Entonces, a ese tipo de aulas le daremos el tipo de aula dedicada. Luego, en conjunto de aulas, veremos cómo este tipo general se ve reflejado en el conjunto de aulas, ¿vale? Pero de momento, entender esos dos tipos, de tipo de aula general y tipo de aula dedicada. Bien, pasamos a los profesores. Los profesores es el elemento que más propiedades podemos definirle. Entonces, si nos vamos al listado de profesores y sobre cualquiera de ellos con el botón secundario entre sus propiedades, pues tenemos la plantilla de preferencia siempre. En las propiedades del profesor tendré sus identificativo, abreviatura, nombre completo y clave externa. Algunos gestores nos piden la fecha de toma de posesión, la leemos del gestor y se la vamos a dar, no tenéis que hacer nada con ella, pero si alguna vez el gestor se queja de que no tiene fecha de toma de posesión o es incorrecta, este sería el sitio para arreglarla. Tenemos un resumen del número de horas que le hemos asignado, 17 horas lectivas, una de reunión, 4 guardias, 22 y una de recreo, ¿vale? Y dónde están cuántos huecos tiene cada marco, es una información bastante útil. Pero nos importa ahora estas tres pestañas, periodos libres, compactación y ocupación diaria. En periodos libres veo que tengo 4 secciones grandes. La primera habla del número de días en las que quiero tenerlo o completamente libre o un número de periodos a primera, última o seguidos a cualquier hora. Entonces yo digo que este profesor durante 2 días no viene, lo marcaré aquí. Hay dos opciones para hacer esto. Si un profesor por contrato solo viene 3 días, yo puedo decirle que tiene 2 días completamente libres y esta opción es muy buena porque el motor puede jugar qué día es el que deja libre y puede encontrar una solución mejor, o puede ir a su plantilla y prohibirle los lunes y los viernes. De esta manera sé que 2 días no viene, pero puedo hacer que el horario sea peor o que incluso no haya solución. Entonces, siempre que sea posible, recomendamos muchísimo más tener estos días completamente libres. Después puedo definir el número, tanto de manera estricta como de manera preferente, de tardes libres, mañanas libres o tardes o mañanas libres. Me da igual, ¿vale? Lo puedo poner aquí. Tengo periodos excluyentes entre sí. ¿Para qué sirve esto? Este primero está siempre, esto solo si hay parada de mediodía, para decir que si entra a primera no tenga clase a última hora, que no esté en los dos extremos, para si tiene clase a última hora de la mañana no tenga primera hora de la tarde, tener hueco alrededor de mediodía, que no tenga hora a primera y última de la mañana o a primera o última de la tarde, cualquiera de ellas yo la puedo seleccionar y marcar como estricta o como preferente, ¿vale? Y todo esto es tan versátil que puede ser a nivel de profesor.
también puedo decir, si sale a última hora de un día, que no entre a primera del siguiente, ¿vale? Esto lo que haría, si lo pongo de manera estricta, es o bien la última del día o bien la primera del día siguiente, una de las dos va a estar libre, para no hacerle salir tarde y entrar pronto. ¿Vale? Tema de compactación. ¿Cómo quiero? ¿Cuál es el objetivo de la compactación? Que el profesor no tenga huecos en su horario. Esta compactación, aquí le diré que el optimizador intente que no haya huecos, pero además le puedo decir cuál es su permanencia en el centro, ¿vale? Desde que entra hasta que sale, independientemente de si tiene todo el rato de trabajo o no, la permanencia semanal y diaria del profesor. Es bastante habitual en los centros de públicos de secundaria que el profesor no pueda tener más de 5 horas de trabajo, no de permanencia. Esto lo vamos a ver en ocupación diaria, ¿vale? Aquí estamos hablando desde que entra hasta que sale. ¿Por qué tiene valores largos? Para que no afecte, a no ser que vosotros lo queréis y bajáis a un nivel más bajo, esta condición no va a hacer nada. ¿Vale? Pero yo sí que puedo decirle, oye, mira, como mucho puedes estar 5 horas al día en el cole e intenta que sea 4. Lo marcaría de esta manera. Si son 6, pues los 6, y aquí lo pondré 5, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado porque esto puede imposibilitar una solución. ¿Vale? Si yo tengo este escenario en el que tengo, pongamos el lunes, primero A, quiero que den mates, lengua e inglés, y primero B también. Juan es el profesor de mates, María es la profesora de lengua e inglés lo da Dafne. Si yo abro un horario con esta configuración, ¿vale? He prohibido a los grupos para que solo tengan clase los lunes, son 3 horas, y primero A tiene inglés, lengua y mates, y primero B también. 1 hora, ¿vale? En inglés con Dafne, María y Juan dan las clases. Oye, pues son 3 horas en 3 huecos, esto es muy fácil de colocar. Yo doy al motor, inmediatamente encuentra solución, novedad que contaremos el próximo día, pero ahora cuando el motor ya ve que el horario está optimizado, siempre nos decís, ¿cuánto tiempo espero? Ya mira, cuando vemos nosotros que está optimizado lo vamos a parar, para que no esté tiempo, porque ya hemos visto que ha llegado a un óptimo. Encuentra una solución muy fácil, si yo me veo a los grupos, primero A y primero B están completos, si me veo a los profesores, oye, Dafne viene 2 horas, qué bien, Juan viene 2 horas, qué bien, pero María tiene 2 horas de clase y viene 3. Y María te va a decir, oye, ponme las 2 seguidas. Vale, pues oye, pues vamos a poner a todo el mundo 2 horas seguidas y que así no tengan que venir 3 horas al centro para dar 2 clases. Pues me voy al listado de profesores. A Dafne en la compactación diaria le digo, oye, como mucho, 2 horas. Lo mismo hago para Juan y lo mismo hago para María. Ya veremos luego al final de esta sesión cómo poder cambiar todos estos valores a la vez. Pero acabo de decir que la permanencia es de 2 horas diarias. Si yo ejecuto el motor ahora, mirad, por más que lo intente, no va a encontrar solución, no puede colocar una sesión. Y diremos, oye, si es un horario muy fácil, ¿qué está pasando? Esta de Dafne no se puede colocar. ¿Por qué? Porque en los grupos primero A está completo. Voy a abrir aquí el horario de Dafne. Primero B también está completo. Oye, pues ponla aquí abajo. No puede porque está el grupo ocupado. ¿Vale? Si intento moverlo, intercambiar cosas, ¿vale? Saco esta de Dafne, bajo esta aquí. Mira, ya se me pone, vamos a bajar esta aquí. Dafne, la puedo colocar aquí. ¿Veis que sale en amarillo? Ahora, ¿vale? He conseguido el caso que os quería enseñar. Primero A está completo, primero B tiene una libre. He conseguido que Juan solo venga 2 horas, he conseguido que María solo venga 2 horas, no puedo hacer que Dafne solo venga 2 horas. La puedo colocar a primera, mirad que ahí lo pone en amarillo. Aquí está ocupada el grupo y aquí arriba que está el hueco me sale un reporte amarillo. Y cuando le voy me va a decir, el profesor Dafne excede la permanencia máxima diaria en periodos. ¿Vale? No hay una solución posible a esto. Siempre uno de ellos va a tener que tener un hueco. Entonces, muchas veces, cuando encima tenéis 50, 70, 90 profesores, ajustáis muchísimo el horario para que no haya huecos. Muchas veces es imposible. Entonces, hay cosas por contrato o que dice el Estado que tenemos que cumplir, ponedlo como estricto. Estas cosas, ponedlas como preferentes. ¿Vale? Al programa yo le diré, intenta que todo el mundo venga 2 horas, pero el máximo es 3. ¿Vale? Tendré solución. Bien. Siguiendo con el tema de los profesores,
nos faltaba por ver. Aquí esto de horario asociado al de otros profesores es una herramienta bastante útil para aquellos profesores que vienen de una misma localidad y comparten coche. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, mi pueblo, que es San Rafael, aquí en Segovia. Gonzalo es de San Rafael y Joaquín también es de San Rafael. ¿Qué va a hacer el programa? A Joaquín y a Gonzalo va a intentar cada día que la hora de entrada y la hora de salida sean lo más cercanas posibles para que puedan ir juntos en el coche. Que no entre uno a las 9 y salga a las 12 y el otro entre a las 11 y salga a las 3, porque le estás fastidiando a los dos. ¿Vale? Con esta preferencia, cuanta más holgura puedo dar, mejor. Comparten coche y va a intentar que hora de entrada y de salida de cada día sean lo más cercanas posibles. Y la última pestaña importante que me falta de los profesores es la ocupación diaria. Hay dos opciones generales: ocupar todos los días, obligatoriamente, o buscar días libres. Lo normal es que queramos que se ocupen y que haya un reparto de horas. Como decíamos, sabemos que en secundaria de los centros públicos el mínimo son 2 y el máximo son 5 diarios para una jornada completa. Estos números los calculamos. Podéis darle un poco de flexibilidad al número si quisierais, pero lo normal es dejarlo como está. Y esta condición se puede ver de manera preferente o estricta. Entonces, ¿qué tengo en esta ventana? Un mínimo o un máximo diario de manera estricta o preferente para las sesiones lectivas que estoy dando con alumnos o para todas las sesiones lectivas y no lectivas que haya marcado para este conteo. En las sesiones no lectivas ya lo veremos, pero aquí, si las guardias, es que en mi colegio las guardias y las reuniones se consideran lectivas. Oye, pues lo puedo marcar aquí, ¿vale? Para que este máximo de 2 y 5, el mínimo de 2 y máximo de 5 se cumpla. Esta es la pestaña donde lo haré. Vale, pues aquí estaríamos ya también con los profesores. Vamos a pasar a los, este era el ejemplo de que no se podía, a los departamentos. En los departamentos, ahí vamos a ir cerrando horarios para ir limpios. Esta solución ya fuera. Vale. Los departamentos, que son estas dos caritas, al final es una agrupación de los profesores. En GHC un profesor pertenece a un departamento. ¿Cómo le digo a qué departamento pertenece? Pues me voy aquí al profesor y en sus propiedades el departamento se lo puedo cambiar en cualquier momento. ¿Vale? Y también las materias pertenecen a un departamento. Perdón, aquí en las dos caritas. ¿Vale? Cultura clásica, yo le puedo decir añadir materias o asignaturas y le añado nuevas materias que pertenezcan a este departamento. ¿Vale? Cultura clásica, pues este le añadiría. ¿Vale? Cuando yo me vea las materias, veis que tengo aquí el departamento. Y aquí también lo puedo cambiar. En cualquiera de los dos sitios puedo cambiar el departamento, la relación departamento-materia. Y luego a la hora de crear las sesiones veremos que esto también me ayuda a filtrar los profesores a elegir y puedo ser más rápido. Como hemos visto, una materia pertenece a un departamento, un profesor pertenece a un departamento. A veces nos habéis dicho, oye, mira, es que esta asignatura la dan profesores de dos departamentos. No pasa nada, ¿vale? En la sesión lo veremos que yo puedo poner el profesor que quiera. Pero si por algún casual necesitáis un conteo, se puede dividir la sesión y cada sesión que pertenezca a un departamento de una misma materia. ¿Vale? El programa os va a dar toda la flexibilidad que necesitéis, si es el caso. Y por último, vamos a los conjuntos de aulas. ¿Qué son los conjuntos de aulas? Son unas agrupaciones lógicas de aulas. ¿Vale? Un conjunto puede tener una, varias o ninguna aula. Y un aula puede estar en un conjunto, en ninguno o en varios. ¿Vale? Es una relación de muchos a muchos. Entonces, en conjuntos de aulas, perdón, que es este cuadradito de aquí, yo puedo tener los gimnasios. ¿Vale? En mi centro, en las aulas que hemos visto antes, tengo un gimnasio y un patio. Pues en el conjunto de aulas me creo uno de gimnasios y meto las dos aulas. ¿Cuántos conjuntos de aulas o qué tipo de conjuntos necesito? Vosotros sois los que lo vais a ver según avancéis creando el horario. Si yo sé que tengo varios gimnasios, como es el caso, ¿vale? Tengo un gimnasio y un patio, puedo crear dos. Si tengo varios laboratorios de informática, tengo 3 talleres de informática donde tengo esas clases, cuando yo vaya a crear sesiones de informática diré, oye, me da igual cuál de ellos. Ese es el momento de crear un conjunto. ¿Vale? Y aquí
crearé un nuevo conjunto, laboratorios de informática, y añadiré las aulas de laboratorio de informática 1, 2 y 3. Y ya le tendré, ¿vale? ¿Qué otras aulas puedo tener? Gimnasios, aulas de música, talleres, aulas de un edificio o aulas de otro edificio, aulas de una planta de otra planta. Si hay algún alumno que está en silla de ruedas o algo, pues podemos poner que todas las sesiones de su grupo estén en la planta baja. O si algún profesor que nos ha pasado es alérgico a las tizas, pues podemos tener aulas con tiza y aulas, o sea, con pizarra de tiza y aulas sin pizarra de tiza. Y a las sesiones de ese profesor le pongo siempre cualquier aula sin tiza. ¿Vale? Entonces, este número de conjuntos y demás va a ser la lógica de vuestro centro y vuestro horario la que va a determinar cuántos crear. Vale. Hasta aquí llegaríamos a los elementos básicos. Vamos a ver los perfiles que ofrece el programa. Esta pestañita de aquí, de perfil avanzado, cuando yo la pulso, abre esta, que es la ayuda básica, y me deja lo primero elegir el perfil con el que yo quiero trabajar. Este perfil avanzado, que está hecho especialmente para secundaria y FP, tiene las guardias, tiene los departamentos, cosas que a lo mejor en primaria no se necesitan. Si yo me voy a este perfil básico, no me deja ahora irme, ¿vale? Porque tengo departamentos creados y él lo sabe. Pero si me fuera en uno nuevo, vamos a abrirlo en un momento. He abierto un horario vacío, me puedo ir al perfil básico. ¿Ves cómo esta línea aquí cambia? ¿Vale? Hay menos opciones para ser un poquito más sencillo de hacer el horario. También tenemos el perfil con subgrupos. Muchos de vosotros nos preguntáis, oye, hemos visto los subgrupos, que ahora vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo trabajar con ellos? En Peñalara sí, pero por desgracia casi ningún gestor está trabajando con subgrupos todavía. Gestores privados, Crikedu y Educa sí que trabajan. SIGAD en Aragón lo está implementando, pero el resto todavía no trabaja con estos subgrupos. ¿Vale? Y el otro perfil que tenemos es el perfil de enseñanzas individuales. Bien para conservatorios o bien para academias, tengo clases grupales y luego de alumnos individuales. Este sería mi perfil. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo de cada uno de estos, de subgrupos y de enseñanzas individuales. Empezamos con subgrupos. ¿Cómo se utilizarían los subgrupos en Peñalara? Yo tengo aquí mis 4 grupos, tercero A y tercero B, que son de tercero de ESO, primero A y primero B, del grado de formación laboral. Y me puedo definir aquí unos subgrupos. Ya me he creado yo tercero de cultura clásica, tercero de francés y tercero de informática. ¿Por qué? Porque en mis sesiones lectivas yo sé que los alumnos de tercero A y tercero B se juntan para dar cultura clásica, francés e informática. El funcionamiento para el motor es el mismo, en esto no va a cambiar nada, pero sí que nos ayuda el decir, oye, mira, en vez de trabajar con 2 grupos en cada sesión, voy a borrar el segundo grupo y voy a decir que cultura clásica, ¿vale? Antes, perdón, en los subgrupos diré, oye, mira, cultura clásica está formado por alumnos de tercero A y de tercero B. Francés está formado por alumnos de tercero A y tercero B. Desde el subgrupo yo puedo añadir qué grupos forman el subgrupo. También desde el grupo puedo decir que tercero A se divide en alumnos que van a cultura clásica, alumnos que van a francés y alumnos que van a informática. ¿Vale? Desde el grupo le digo qué subgrupos forman este grupo. ¿Vale? Entonces aquí ya tendré los subgrupos de tercero A y tercero B y en los subgrupos veo a qué grupos pertenecen. Entonces lo que puedo hacer ahora es que la cultura clásica se le imparte a tercero de cultura clásica. El francés se le imparte a tercero de francés. Y la informática se le imparte a tercero de informática. ¿Vale? Estas aplicaciones que sí que trabajan con los subgrupos y que tienen los alumnos matriculados a este subgrupo para luego pasar lista o hacer ciertas comunicaciones, desde Peñalara ya lo leemos y trabajamos con ello. Si yo ahora me voy al grupo de tercero A, ya no tiene 30 horas en total, sino, o sea, juntas, sino que tiene 28 horas del grupo y 2 de los subgrupos. Si doy doble clic aquí, veré que tengo 28 horas de clase de tercero A propiamente y 2 horas en una simultánea que tienen sus subgrupos. Y aquí me lo marca. Si quiero quitar esto,
este check, no me muestre lo de mis subgrupos, solo tengo las 28 horas de tercero A. De esta manera tengo las 30 horas. Si yo ahora lo ejecuto para resolverlo, he encontrado una solución. Esperamos un momentito a que la optimice. Ya la ha optimizado. Oye, pues la quiero ver. Y fijaos ahora, en los grupos, en tercero A me sale todo el grupo, pero aquí, cultura clásica, él ya sabe que en tercero de cultura clásica de francés e informática están los alumnos de tercero A y tercero B. ¿Vale? Puedo ver el horario del subgrupo de manera individual. Como son simultáneas, todos están juntos, pero en grupos aquí lo tendré, ¿vale? En la vista. Entonces, si creéis que es útil para vosotros o algo, instamos a que escribáis a vuestro gestor académico o a vuestra comunidad pidiendo que por favor implementen esta funcionalidad. ¿Vale? Nosotros encantados de poder leerlo y dejaros y prepararos para que podáis trabajar con ello. Empeñar, como decimos, lo podéis hacer siempre. El problema es que a la hora de exportar, si creáis los subgrupos y vuestro gestor académico no lo soporta, no va a subir. Vale. Y rápidamente el ejemplo de conservatorios o escuelas individuales. Al igual que antes tengo grupos. Entonces, en este caso, por ejemplo, he creado los grupos de primero de banda y primero de solfeo, o segundo de banda y segundo de solfeo. Y alumnos. Edurne, Hugo, Leire y Nora se han apuntado a mi conservatorio. Misma de antes, a cada alumno yo le he puesto de qué grupo forma, ¿vale? Edurne va primero de banda y solfeo, al igual que Hugo. Nora va a segundo de banda y solfeo. En cambio, Leire va a primero de solfeo y a segundo de banda. Pertenecen a un grupo de alumnos. Desde los grupos, aquí me dice el número de alumnos que tiene cada grupo. ¿Vale? Número de alumnos. Primero de banda hay 2 y me dice quiénes son estos alumnos. Abajo la lista. Cuando voy a las sesiones lectivas, yo puedo crear sesiones a grupos de alumnos, a primero o segundo les creo su hora, pero también sesiones individuales a los alumnos. ¿Vale? En este caso, Nora toca la dulzaina con Javier, 4 horas a la semana. Edurne toca el violín con Felipe. Leire también el violín con Felipe de manera independiente. ¿Vale? Felipe tendrá 4 horas con Leire y otras 4 horas con Edurne. Y veo que aquí puedo tener distintas distribuciones para las dos sesiones, porque son independientes. Si esto lo ejecuto, ya tengo un resultado completo. Lo abro. Si yo me voy a los grupos, tengo 4 grupos. Primero de banda, primero de solfeo, segundo de banda, segundo de solfeo. Pero tengo el horario de cada alumno. Entonces aquí Edurne ya tiene su horario. Cuando toca el violín y cuando va a solfeo y a banda. Hugo lo mismo, Leire y Nora. ¿Vale? Estas 4 horas de dulzaina, 3 de banda, 3 de solfeo. Vale. Con esto ya hemos visto los perfiles. Se me ha quedado por aquí atrás la presentación. Y última cosa importante de esta primera parte, otros elementos que considero que son importantes. Visualización de elementos. Esto es algo que seguramente al principio, una vez que descarguéis los datos del gestor, tendréis que mirar. Como veíamos antes, yo tengo una de las materias, un identificativo, una abreviatura, un nombre largo y una clave externa. De los grupos también, de los profesores, ¿vale? Aquí hay un nombre y aquí hay un nombre largo. Si yo me voy a las sesiones lectivas, puedo elegir para cada uno de ellos qué es lo que quiero ver. Si pongo el identificativo, mirad qué número más feo me sale aquí. O si pongo la abreviatura de los profesores, es probable que con estas iniciales yo no me entere. Entonces, ¿qué os recomiendo lo primero, una vez que habéis descargado los datos? Es decir, de materias, ¿qué es lo que me gusta? Oye, mira, pues a mí con la abreviatura de la materia me es suficiente. De los grupos también, porque no quiero nombres tan largos, no quiero este código que no me aporta nada. En cambio de los profesores, sí quiero el nombre largo. Para verlo bonito, la abreviatura me parece muy corta. Yo puedo ir aquí y decir, oye, de los profesores ponme el nombre completo, pero alumnos y materias la abreviatura. Si ahora me voy a las sesiones lectivas, mirad, ¿ves? Inglés tercero A, Gonzalo de los Santos. ¿Vale? A mí me parece mucho más amigable esta forma. Cada gestor nos da los datos de una manera o de otra. Entonces, antes de nada, siempre se puede ir cambiando esto. Puedes tenerlo de una manera, imprimirlo de otra. Es bastante potente. Pero sí que para trabajar mejor, elegid qué queréis ver de cada uno de ellos.
Vale. La opción de grupos alejados. Tenemos algunos centros en los que tienen 2 edificios para dar clase y no llegan de uno a otro. ¿Vale? Están separados a lo mejor por 500 metros o 300 metros y no pueden tener clase seguida en un edificio y en otro. Para eso, GHC, si vamos a este menú de configuración, grupos en edificios alejados, en esta versión de escritorio puedo tener hasta 2 edificios diferentes. ¿Vale? Entonces aquí añadiré a los grupos, imaginemos, de primero y le diré que el doble desplazamiento lo puedo, que me da igual, porque oye, es un paseíto, no importa que lo hagan, intenta que no u obligatoriamente no. ¿Qué hace esto por debajo? Está haciendo que ningún profesor tenga clase con uno de los primeros y a continuación con uno de los terceros, porque están en otros edificios. ¿Vale? De esa manera, por debajo él ya recalcula todas las relaciones que tiene que hacer para cumplir esto. Vale. Opciones generales, esta pestaña es bastante importante. Lo que os contaba antes, hemos visto en la compactación de los profesores que yo había dicho, oye, quiero como mucho 3 horas al día y como mínimo, intenta que 2. Antes tenía 3 profesores, era muy fácil. En este ejemplo tengo 10, ya no es tan fácil, ¿vale? Por ejemplo, todos estos profesores tienen una tarde libre de manera estricta e intenta que sean 4. Y yo digo, oye, mira, aquí no tiene obligatoriamente nadie que tener una tarde libre. En vez de ir de una en una, puedo en las opciones generales buscar de los profesores los periodos libres y decirle, como mucho, o sea, pero no hay ninguna tarde libre que tengan que tener. Y automáticamente se me ha cambiado para todos. E intenta que sean 3. Fijaos, ¿vale? De manera global. Esto mismo pasa para los periodos libres de los profesores, para la compactación, ¿vale? Oye, mira, de manera estricta no pueden estar más de 6 horas. Automáticamente se me cambia aquí. Esta X es el número estricto, la P el preferente. De la permanencia diaria, de la permanencia semanal, tengo aquí todas. ¿Vale? Si tengo 28 como preferente, este 30 ahora, cambiará a 28. ¿Vale? Entonces, desde esta configuración, opciones generales, en cualquiera de ellas, puedo hacer cambios de manera muy fácil. Y el último que os queríamos mostrar era esta pestaña de operaciones, que es bastante útil. ¿Para qué la puedo utilizar? Hay varias operaciones, ¿vale? Leedlas por si alguno os interesa. Os recomiendo este de elimina las materias y cursos no utilizados, porque hay gestores académicos que me bajan cursos de planes antiguos o materias que yo no uso en mi centro. Dándole aquí, él me lo va a limpiar. Y todo curso que no esté asociado a un grupo o toda materia que no esté asociada a un curso de alguno de esos grupos, me lo elimina. Entonces disminuyo mucho los datos. Otro suele ser este de quitar las asignaciones del profesorado. ¿Vale? He hecho la asignación yo en junio para hacer pruebas, pero en septiembre me van a decir el profesor real de cada materia. Entonces, en las sesiones lectivas, de todas estas, yo puedo decir, quítame el profesor. ¿Cómo aquí? Operaciones, quita la asignación del profesorado. Y automáticamente me la ha quitado. Novedad importante también de este año. Antes no permitíamos ejecutar, dábamos un error si la asignatura no tenía profesor. Ahora sí. ¿Vale? Si lo ejecutáis, esa asignatura sin profesor se coloca. Y la última opción en configuración, opciones generales, que puede ser útil también. Cuando estáis viendo que no hay solución, en una copia podéis dar a esto. Permite siempre una aula alternativa. En vez de tener una restricción tan grande de aulas, siempre le permite una aula general. Y lo ejecuto. De esta manera podré ver fácilmente si el no tener solución depende del número de aulas que le estoy dando o no. ¿Vale? Para cambios masivos de aulas también me viene bastante bien. Bien, esta es la primera parte de la presentación de hoy. Vamos a por una pequeña parte, ¿veis? Que ya son menos cuarto o menos 10 de la segunda parte de hoy. Nos vamos. Este vamos a cerrar ya. Y vamos a abrir la parte 2. Bien, en esta parte 2, esto lo dejamos para otro día, vamos a ver solo estas 3 cosas. ¿Qué son las sesiones lectivas? ¿Cómo son las sesiones simultáneas? Y las relaciones que hay entre estas sesiones. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de una sesión lectiva? Una materia, un grupo, un profesor, una temporalidad, que es un número de aulas, un número de horas semanales,
un aula y un conjunto de aulas alternativas. ¿Vale? Es lo básico que yo voy a dar a mis sesiones. ¿Vale? Importante la visualización, que es esto que acabo de explicar. ¿Vale? En esta A, elegir qué campo quiero ver de cada uno de ellos para ser más claro. Filtros muy importantes. Hemos hablado antes de los cursos, de los grupos, de los departamentos. ¿Por qué nos ha contado todo esto, Javi? Porque cuando yo tenga todo mi horario, voy a tener muchas sesiones lectivas. Esta lista de aquí va a ser grandísima. ¿Vale? Voy a abrir un momento la otra. Aquí ya veo, ¿vale? Que tengo un scroll. ¿Vale? Vamos a vernos un poquito, ¿vale? Pero cuando vaya teniendo más sesiones lectivas, esto va a ir bajando y va a ser difícil ver todo. Entonces, estos dos filtros son muy importantes. Primero, el filtro de visualización. Yo no quiero ver las 43 sesiones que tiene ahora mismo mi horario, sino que quiero ver solo las de primero A. Si yo doy un doble clic sobre primero A, se activa este filtro de visualización y solo me muestra las sesiones que son del grupo primero A. Todas las demás están por debajo. Si yo quito este embudo, todas salen, ¿vale? Muchas veces decís, oye, me han desaparecido las sesiones. Tranquilos, este embudo. Es para visualizar unas u otras, pero todas están por detrás. Y al igual que yo puedo ver de los grupos de alumnos, y tengo aquí contadores que me dicen cuántas horas tengo, también puedo ver las sesiones de un profesor, o las sesiones que están asignadas a un cierto aula, o las sesiones a un conjunto de aulas o de un curso. ¿Vale? Tenemos aquí bastante flexibilidad con este visor. Y este elemento de formación, ¿vale? Del curso, me ayuda a que el desplegable solo me aparezcan materias de este curso. Entonces, si yo me crease ahora un nuevo grupo de primero de formación laboral C y le digo que su curso es formación laboral, doy doble clic, no tiene ninguna hora de clase todavía. Si yo tengo este filtro activado, mirad, cuando yo añado una sesión, solo me salen las materias de este curso. Entonces es mucho más fácil de ver. Cuando traigáis los datos de vuestro gestor, veréis que por cada curso, en la gran mayoría, la materia de matemáticas de primero de eso es distinta de la de segundo de eso, distinta de la de tercero de eso. Entonces hay un listado de materias muy grande. Y si además me equivoco al coger la sesión, la materia, cuando suba al gestor académico me va a dar un error. Y va a decir, esta materia no pertenece al curso del grupo, no puedes colocarlas. Entonces os recomendamos siempre tener este filtro activado. Primero, porque me salen poquitas materias. ¿Vale? Segundo, porque cuando lo suba a mi gestor académico nunca voy a tener error. ¿Y para qué sirve este filtro? Es el filtro del departamento. Si yo me voy a tercero A, ¿vale? Y quito, por ejemplo, aquí en educación física, quiero ver qué profesor la imparte. Si yo le doy, tengo todos aquí. Pero si filtro por departamento, únicamente me saldrán los profesores del departamento de educación física. Aquí solo tengo uno. En inglés, que pertenece al departamento de idiomas, tengo dos. Para centros muy grandes con 100 o 150 profesores, esta herramienta es muy útil. Podemos ir directamente con el gestor, con el ratón, perdón, con el teclado. ¿Vale? Si yo aquí doy a la M, me lleva directamente a Nuria Manzanas. Pero aún así es bastante más fácil si tengo una lista pequeñita que si la tengo grande. Siempre puedo poner el profesor que yo quiera, no va a haber un error, pero con este filtro hago que el desplegable de profesores sea más pequeño. Con este hago que el desplegable de materia sea más pequeño y además me evito errores en el gestor. Así que recomendación muy grande usar estos dos filtros. Bien, ¿cómo se relacionan las aulas y conjuntos de aulas que hemos visto con las sesiones? Vale. Una sesión puede estar en un único aula. Supongamos que solo tengo un gimnasio y la educación física siempre se va a dar en este gimnasio. No hay una alternativa. Puede ser que a mí me sirva cualquier aula dentro de un conjunto. Yo sé que los alumnos van a dar tecnología, me da igual, pero informática, me da igual a qué aula de talleres de informática vayan. Tengo tres, que el programa elija cuál. Estoy dando flexibilidad. Es más fácil encontrar horarios y que sean mejores. O puedo tener un aula preferente, intenta ir al aula de música 2, pero si no se puede, tienes cualquier aula de música para ir a dar música. ¿Vale? Estas dos opciones son mucho mejores que estas. Si obligatoriamente es un aula y no hay opción, ponedla. Pero si no, cread estos conjuntos de aulas
y dad flexibilidad. Bien, esto en GHC lo tendría aquí, ¿vale? La música solo se puede dar en el aula de música. La música se puede dar o la informática se puede dar en cualquier taller, o la educación física es en un gimnasio, o en un gimnasio, en el patio, perdón, ¿vale? Y si no se puede en el patio, en cualquier gimnasio. Son las tres opciones, aquí lo puedo poner. Si yo tengo cualquiera, puedo poner aquí el aula que yo quiera. A veces nos habéis dicho, ¿no?, que cuando tengo aquí puesto un aula fija y en conjunto no, ahora, cuando veis a cualquiera, os da un error, ¿vale? No puede ser cualquier aula del conjunto no. Si tenéis un cualquiera aquí, o lo queréis poner, aquí tenéis que elegir un conjunto de aulas. Si hay un no, el cualquiera os va a dar errores por eso, ¿vale? Cambiad primero el conjunto de aulas, ¿vale? Perdón, elegid primero un conjunto de aulas que queráis y aquí ahora cambiamos el cualquiera. Bien, y por último, de las sesiones lectivas, elementos que tienen, la temporalidad. Cuando yo tengo un número de horas en primaria, sí que puede cambiar, en secundaria es bastante fijo. La gran mayoría de las sesiones tienen entre 1 y 5 horas semanales. Y yo sé que quiero 1 hora al día de cada una de ellas, no quiero más. Entonces lo que voy a poner es una distribución fija y le digo cuántas horas cada día voy a querer. Cuando yo estoy poniendo aquí un 1, 1, le estoy diciendo son 2 horas semanales, 1 hora al día, otra hora otro día. Si yo le pongo un 2, son 2 horas semanales, pero las 2 horas consecutivas el mismo día. Es una distribución fija, yo le digo cómo. No le estoy diciendo los días, pero sí cuántos días y cuántas horas cada uno de ellos. Y el motor ya elige qué días. En FP y en primaria también está pasando, es mucho mejor una distribución que no sea fija, una distribución variable. Entonces, a partir de un número de horas semanales, yo le indico un máximo y un mínimo y él me calcula todas las distribuciones posibles. Fijaos, de tener solo una distribución a toda la variedad que le estoy dando al motor. Oye, Javi, es que 4 son muchas, yo no quiero más de 2, pues lo bajo a 2 aquí y le dejo entre 2 y 1. O en FP nos pasa, no puede haber solo 1 hora porque entre que van al taller, encienden las máquinas y demás, se les va la hora volando. Oye, pues en mínimo pondré 2 y máxima 2, 3 o 4, las que yo quiera. Y además puedo poner si hay discontinuidad o no entre las sesiones de ese mismo día. No me importa 3 horas. Si son seguidas, pues no marcaré esa discontinuidad. Si no me importa tener un día, 1 hora y después otra, le marco eso y amplío más todavía la flexibilidad que le doy al motor. Y por último, hay una combinación híbrida entre las dos. Y es que puedo tener un listado de distribuciones válidas para la sesión. No me valen todas estas, sino solo estas 3. Pues yo defino cuáles son las distribuciones válidas para mis sesiones. Bien, dos últimas secciones, simultáneas y relaciones. ¿Qué son simultáneas? Son en la misma sesión cosas que tienen que pasar a la vez, ¿vale? Hay dos tipos de simultáneas importantes, simultáneas en la misma aula o simultáneas en otra aula, ¿vale? Quedaros con estos dos tipos. Dentro ya tenemos subtipos que vamos a ver, pero cuando os preguntáis por una simultánea, pensad si es en el mismo aula o me estoy yendo a otra aula. Si es en el mismo aula, ¿qué casos tenemos así identificados? Oye, pues tenemos un profesor de apoyo o un codocente que vienen los dos profesores juntos en la misma sesión, o que dos grupos se han juntado para dar una clase, o que hay una unión parcial de varios grupos, es decir, dos grupos, primero A y primero B, se juntan y ahora todos ellos se dividen en 3 o 4 partes para dar optativas, ¿vale? Pero en esta parte tengo a primero A y primero B dando una de ellas. También puede ser que una misma sesión en el mismo aula necesite 2 materias o que una propia sesión necesite 2 aulas, también se permite, ¿vale? Y saber que en estas simultáneas también tengo grupos materias y profe materias. Esto es muy importante para la diversificación, como veremos el próximo día, porque un mismo profesor en el mismo aula tiene a dos grupos, uno del grupo regular y otro del grupo de diversificación, ¿vale? O un grupo mixto de bachillerato. Entonces el grupo cambia, ¿vale? O la materia cambia. La materia de educación física de diversificación para uno de los grupos, la materia de educación física del grupo regular para el otro grupo, pero comparten el mismo profe y la misma aula. Esto cuando veamos de grupos mixtos lo vamos a ver bastante claro. Entonces, dentro del mismo aula yo puedo añadir más profesores o más grupos o más materias o más aulas dentro de la misma sesión. Cuando tengo simultáneas en otra aula, lo que tengo son dos sesiones que tienen que impartirse a la vez, pero cada una
tendrá el mismo o distinto grupo o el mismo o distinta materia, da igual. Son dos sesiones independientes unidas. ¿Cómo reflejo esto en el horario? Así. Cuando tengo un punto rojo seguido de algo blanco, ¿vale? Aquí el icono me dice cuál es, que los podéis ver todos aquí. Más alumnos en el aula, más profesores, más aulas al profesor, más materias. Cuando los puntos son blancos, son elementos que he añadido a la sesión dentro del mismo aula. En cambio, cuando el punto es rojo, son porque son sesiones en aulas distintas. Distintas sesiones que se dan a la vez. En este caso, Raquel en el aula 31, a tercero A y tercero B le está dando cultura clásica. A la vez, porque están unidas, Alicia en el aula 1, a tercero A y tercero B les está dando francés. Y a la vez, Felipe en el aula Laboratorio Informática 1 les está dando a tercero A y tercero B informática. ¿Vale? Pero son sesiones en aulas distintas. ¿Cómo hago una simultánea de aulas en el mismo aula? Botón secundario, insertar simultánea y le digo qué es lo que quiero añadir. Otro profe, otro grupo, otro aula, otra materia. Si son en distintas aulas, puedo o simultánea en otra aula o puedo directamente unir una sobre otra. Aquí, por ejemplo, si yo junto sociales, que lo da Pablo, son 3 horas, tiene que tener el mismo número, ¿vale? Con matemáticas, en la misma o en otra, yo digo en otra. Y comparten aula, no me deja, ¿vale? Si es en otra aula no pueden tener la misma. Le cambio el aula sociales y fijaos, ya me ha hecho que matemáticas y sociales se dan a la vez. Tercero A se está dividiendo en dos partes. Unos van a dar matemáticas y otros sociales. Estas sesiones con este botón las junto o las separo, ¿vale? Para tener distintas vistas. Bien, el comando duplicar sesión. ¿Cuándo me viene bien? Cuando yo quiero tener, ¿vale? Un apoyo en una sola hora de todas. ¿Vale? Vamos a borrar aquí todo esto y lo vamos a ir haciendo un caso por caso para que lo veáis claro. Si yo tengo inglés con Alicia 3 horas a la semana, pero una de las horas quiero que en vez de Alicia lo de otro profesor. ¿Qué es lo que hago? Duplicar. Con el botón secundario, duplicar la cadena. Él me dice, oye, vas a duplicar esta cadena. Él ya detecta que inglés a tercero A ya se está dando. Y me dice, ¿quieres hacerlo en días distintos? Normalmente decimos que sí porque queremos que sean distintos. Pero si no es vuestro caso, si no os importa que sea el mismo día, decidle que no. Yo le digo que sí, ya me ha creado esta relación que vamos a ver ahora. Y esta segunda hora, en vez de Alicia, la va a dar Gonzalo. Ya lo tengo. ¿Cuándo más me puede interesar duplicar? Cuando quiero que Alicia solo una hora, de las 3, una de ellas tenga un refuerzo. Pues en vez de 3, ahora le digo que tiene 2 y la otra a Alicia, insertar simultánea, otro profesor en el aula, le meto a Gonzalo. ¿Vale? Una aula distinta también es bastante habitual, ¿vale? Oye, esto se hace en el aula 1, pero esto se hace en el aula 23, porque hay un proyector y quiero que vaya ella, ¿vale? Aunque sea el mismo profesor, puedo tener que el mismo profesor, la misma materia, los mismos grupos, 3 horas en un aula, 1 hora en otra aula, ¿vale? Horas de grupos, que tengo 2 horas que se juntan y otra que van separados, haría lo mismo, ¿vale? Aquí yo sé que una hora, insertar simultánea, otro grupo, tercero B, ¿vale? Ya sabe que de tercero B había clase. Pues si yo mira tercero B, tiene 2 horas de inglés con Raquel y una hora que está con Alicia y se juntan los dos grupos. Y tercero A tiene 3 horas con Alicia y una hora que se juntan tercero A y tercero B, ¿vale? La común. Cualquiera de estas puedo duplicar la cadena y separarla en 2 líneas. Vale, y esto de grupos mixtos que os contaba antes. Esto es bastante habitual para grupos de diversificación en tercero y cuarto de eso y en bachilleratos en que un grupo es mixto. Yo si abro este horario y yo me voy a los grupos, veré que el grupo de primero de bachillerato A pertenece al curso, de primero de bachillerato de ciencias. Es un grupo puro. Él va a tener todas sus clases ahí. En cambio, el segundo de bachillerato, ¿vale? Lo he llamado ahí B, lo voy a cambiar. Esto es A, para que se vea mejor, ¿vale? Ciencias, y tengo segundo de bachillerato A, humanidades. ¿Vale? Si yo me voy aquí al bachillerato de ciencias, supongamos que tengo todas las horas, pero que algunas son comunes
porque son obligatorias si están con su grupo mixto y otras no. Supongamos que de todas estas voy a tener mates, biología, dibujo técnico y física, ¿vale? Y química. Estas 12 horas, 3, 6, 9 y 12 de la optativa, son específicas de los alumnos que están cursando el bachillerato de científico. En cambio, historia de España, lengua, inglés, estas optativas, la tutoría, son comunes a los dos grupos mixtos, ¿vale? Están juntos con el mismo profesor en la misma aula. Si yo me voy al segundo bachillerato de humanidades, ¿vale? Le voy a cambiar aquí también el nombre para que se vea bien. Humanidades, y este es el A, científico. Si me voy al de humanidades, ¿vale? Estas 4 son las materias. Se ve mejor el nombre completo ahora, ¿ves? Como cambia de datos, voy a ver el nombre completo de la materia. Estas son las materias que son específicas, ¿vale? De los alumnos que están dando humanidades y ciencias. Y sé que son 3 horas cada una de ellas. Que podría tener distinto número, además. Vale. Si ahora veo todas, yo no voy a crearme otra vez la historia de España. ¿Por qué? Porque Elena, en el aula 18000, ¿vale? O la que sea, está dando a los dos grupos. Entonces lo que voy a hacer a estas materias comunes, inserto su simultánea otro grupo en el aula, ¿vale? Quito el filtro del curso porque pertenecen a cursos distintos y le cojo. ¿Veis? Y ya tengo a los alumnos de los dos grupos mixtos dando historia de España con Elena. Hay una cosa importante aquí y es, no, lo que os decía antes, no es la misma historia de España la que tiene el grupo de humanidades que el que tiene el grupo de ciencias. Aunque yo sé que están en la misma clase, con el mismo profe, y están dando el mismo libro, el mismo temario, para mi gestor académico van a ser dos distintos. Entonces, aquí le cambio por la historia de España de humanidades. Solo a este grupo. Entonces tendré una línea para el de ciencias con el grupo de ciencias, una línea de historia de humanidades para el grupo de humanidades. Todo con Elena y todo en el mismo aula. ¿Vale? Las materias comunes, ¿qué es lo que voy a hacer? Otros grupos en el aula. ¿Vale? Y añadiré en todas ellas lengua castellana, otros grupos en el aula o el F12, quito el filtro del curso y lo cojo. ¿Vale? Añado todas ellas y después voy filtrando aquí la materia, la historia de España de humanidades. No, de la filosofía, perdón. Solo esta línea. La lengua castellana de humanidades, solo esta línea, ¿vale? Ya tengo las materias comunes. Cuando tenga todas las materias comunes, de las 30 horas, va a haber 18 que están simultáneas, pero en los 12 huecos restantes yo no tengo que hacer simultáneas. Es decir, cuando los alumnos del bachillerato de ciencias estén dando las 3 horas de ciencias, no tengo que decirle que es simultáneo a geografía o a empresa o a historia. ¿Por qué? ¿Por qué voy a restringir a que mi horario tenga que estar esas 3 horas a la vez? Que lo den como quieran. El programa sabe que 18 horas van a ser simultáneas y que 12 van a ser independientes. Los grupos de humanidades, perdón, el subgrupo de humanidades del grupo mixto de ciencias. Le doy esa libertad, ¿vale? Cuando le ejecute el horario, me colocará las 18 horas a la vez de los dos y las 12 por separado. Esto me sirve tanto para diversificación en la ESO como para los grupos mixtos en bachillerato. ¿Vale? Y ya por último, para cerrar la sesión de hoy, que he ido 10 minutillos, me he pasado un poquito, perdón, pero es que hay muchas cosas que contaros. ¿Qué relaciones puedo definir entre sesiones lectivas? Días distintos, ¿vale? Yo puedo tener lo que hemos visto antes. Vamos a cerrar este, los grupos mixtos. Y abrimos aquí. Vamos a borrar todo esto. Vale, entonces yo sé que 3 horas la de Alicia y quiero que otra hora la dé otro profesor. Si la duplico y ahora le digo que no la cree en días distintos, puede ser que las 3 horas a tercero A Alicia sean lunes, miércoles y jueves y esta también caiga uno de esos 3 días. ¿Cómo me aseguro de que no? Con el botón secundario propiedades,
pestaña de en días distintos. Y aquí le añado este inglés. ¿Vale? Veréis que ahora sale aquí un 1 y estas dos sesiones se van a colocar siempre en días distintos. ¿Vale? ¿Qué otras relaciones tengo? Consecutivas. Supongamos que yo tengo aquí ahora informática, 1 hora la va a dar Felipe. He puesto muchas horas, 2 horas. La da Felipe, 2 días a la semana, pero luego quiero que haya otra hora de informática que va a dar otro profesor que en vez de teórica va a ser práctica. Pues me volveré a crear ahora con Joaquín, por ejemplo, en el laboratorio de informática. Me dice, oye, ¿ya tenías sesiones de informática? Ya lo sé. ¿Quieres hacerlas en días distintos? No. Yo quiero que sean consecutivas, que primero den la teoría y luego den la práctica. Entonces, en cualquiera de ellas ahora, me voy a sus propiedades, consecutivas, doy a añadir y que he puesto distinto número, ¿vale? Para que sean consecutivas tienen que tener el mismo número de horas. Propiedades consecutivas. Añadir, veis, ya me sale. ¿Cuáles tienen 2 horas? Estas. Las dos informáticas se dan a la vez. Y además, esta teoría la precede. ¿Vale? Por lo tanto, la siguiente la sucede. Voy a tener primero la teoría y luego la práctica. ¿Dónde? Donde él quiera, pero van a ser 2 bloques de 2 horas. Muchas veces nos decís, oye, es que de las 2 horas solo una tiene que pasar eso. Lo separo en 2 líneas, duplico, lo separo en 2 líneas y una de ellas la hago consecutiva. Relaciones de no consecutivas, no quiero que 2 sesiones se den a la vez. Son de grupos distintos, pero no quiero que ocurran. Pues lo mismo de antes. Propiedades no consecutivas. Le diré, oye, que no sea consecutiva a la tutoría. ¿Vale? Ya lo tengo hecho. No simultáneas, esta suele ser bastante, pero si no consecutivas. Cuando no quiero que sean consecutivas, por ejemplo, si es lengua y mates, si son muy difíciles las dos, ¿vale? No simultáneas está que he hecho, que es más raro, pero también lo tenéis la relación, ¿vale? Si no quiero que la lengua coincida con las tutorías, pues lo podéis poner. Dos relaciones que son un poquito más raras es que sean sesiones con orden, que una tenga que darse antes que la otra, es como la consecutiva, pero que sea por días, ¿vale? Pues lo podría hacer también. Oye, mira, esta informática, propiedades, en vez de ser consecutivas, la quito y la pongo con orden. Y digo que posteriormente va a tener la informática. Entonces ya sé que las 2 horas de informática de teoría están antes y después van a estar estas dos. Misma de antes, ¿vale? Como aquí está la teoría, está en días con orden previa, si voy al siguiente le voy a tener posterior, ¿vale? Él tiene sesiones previas. Y no solo con orden, sino que puede dejar días de separación. Oye, tengo 1 hora de un día, otra hora de otra sesión y quiero que haya 1 día o 2 entre medias. Pues lo puedo especificar también aquí, en días de separación. ¿Vale? ¿Cuál es la separación máxima y mínima además que dejo para las sesiones? Y ya, última funcionalidad que vamos a ver hoy del planificador. ¿Qué opciones nos ponen las preferencias de las sesiones? En sus propiedades hemos visto las asignaciones, ¿vale? Que es todo el número o sea, todas las materias, aulas, profesores, número de alumnos, ¿vale? Que hemos visto antes. Veremos la capacidad también la semana que viene con las aulas. Tengo todas las relaciones, pero tengo esta pestaña de otras opciones. ¿Para qué me sirve esto? Primero, para decir cómo quiero que se coloque, ¿vale? No quiero que todo esté a primera o a última o que coincida mucho debajo del recreo. Pues aquí lo podría poner, ¿vale? Que la mitad no pueda estar ahí. Si que hay 1 o 2 horas no pasa nada, pero no más de la mitad. Si quiero que se den la misma franja en distintas o me da igual. ¿Vale? Si os da igual, ponerlo en diferente para que la optimización sea más dirigida. Cuando es múltiple, ¿vale? Si son 2 horas seguidas, lo vamos a poner para que se vea mejor, como 2-1. ¿Veis? Cuando son 2 horas seguidas, aquí indico no permitir que el recreo parta esta duración. Si yo quiero que las 2 horas sean seguidas sin que haya un recreo, pongo esto. Si no me importa tener 1 hora el recreo y otra, lo quito. Mucho mejor si lo quitáis para que haya más flexibilidad, ¿vale? Y por último, solamente si estas sesiones se imparten en 2 o 3 días, como es el caso, ¿vale? Puedo decir si los 2 días que se van a impartir obligatoriamente son seguidos o preferentemente son seguidos. ¿Por qué? Porque he dado una cosa de teoría y quiero al día siguiente seguir con ello y que lo tengan fresco.
lo pondré seguido. Puede ser al contrario, que lo quiera alterno, obligatorio o estricto. ¿Vale? Les he puesto deberes que tengan al menos un día para que no esté tan seguido. ¿Vale? Y si han venido el lunes, que el martes no vengan el miércoles. O sea, han venido el martes, que vengan el jueves o el viernes. ¿Vale? Lo puedo poner de manera preferente u obligatoria. O que nos dé igual. Siendo en 2 días no me importa, pues lo pondré aquí. ¿Vale? Y estas serían las opciones de las sesiones lectivas. El jueves que viene veremos cómo generar masivamente estas sesiones, otras funciones bastante importantes o que os pueden ser útiles de las sesiones lectivas, y pasaremos ya al módulo de a las sesiones no lectivas y a las aplicaciones del motor y del editor. ¿Vale? Muchísimas gracias, perdón por los 15 minutitos que he usado de más, pero me parecía bastante importante dejarlo visto. Y nada, todo el que esté interesado, la semana que viene nos vemos. Estarán los compañeros todavía contestando las dudas, por si alguno las tiene. Y en breve tendréis también un email con el link hacia este webinar. Muchas gracias.